Buenas ¿Qué tardes, hace, Gonzalo. Alberto? ¿Cómo andas? ¿Bien? Gracias a Dios, muy bien. A pesar de la ¿Entraste con contingencia otra? del huracán, aquí estamos listos. ¿Cuándo? Ayer, el día de ayer, entró aquí a Monterrey el huracán Hanna. Venía de Tamaulipas, pasó por aquí, hizo algunos desastres, pero todo bien. La Ah, familia, mira, los no sabía, amigos, ¿no? todos muy bien. No he visto nada por la televisión, Fíjate nada más. Y sí, aquí pero ha hecho mucho daño. no tanto daño. En algunos arroyos sí, hubo algunos deslaves en una autopista, pero realmente la población estaba muy bien enterada y fueron pocos los que estuvieron en la calle. Hubo si Ah, mira. acaso 3 que fueron arrastrados, algunos 10 vehículos que se llevó el agua, pero para la magnitud del huracán, pues considero que fue muy poquito. Pues Mira estuvo, vos. pues bueno, relativamente bien. Se llenaron las Mira vos, presas. no sabía nada. Fíjate que el estimado fue de 360 milímetros Sí. en promedio. Estamos hablando de que prácticamente es lo que corresponde a las lluvias de todo un año aquí en el área metropolitana de Monterrey. ¿Y qué fue en Entonces, 24 horas eso? eh, los 300 y tantos milímetros fueron como en unas 16 o 18 horas. Mm, O sea, fue una cantidad tremendo. bastante fuerte. Sin embargo, se esperaban lluvias para todo el día de hoy. Sin embargo, pues no ha caído ni una gota el día de hoy. Estamos ¿Y esperando que para la noche llueva más. ese tipo de tormentas acostumbra a ver ahí en esa zona o no? No, no necesariamente. Este tipo de eventos, te puedo decir, a lo mejor en 25 años ha habido 5 con este. O Mirá sea, vos. cayó el huracán Gilberto, no me acuerdo de todos, Alex fue otro, Es una y zona de huracán entonces. no necesariamente, llegan de rebote. Ah, Eh, en otras ocasiones ha venido del Caribe, entra por la península de Yucatán, por donde está Cancún, sí. atraviesa el Golfo de México y entra por Tampico, poco más arriba. En esta ocasión entró por el estado de Texas, bueno, entre el Florida y Texas, pero tendió a bajar aquí por la Sierra Madre y pues nos cayó aquí nos vino a dejar el agua a Nuevo León, a Coahuila, a Tamaulipas, que fue por donde entró, y pues bueno, el evento anterior de este tipo fue hace 4 años, me parece. Ah, O sea, no estamos bueno, pero hablando de que sea muy seguido. por suerte no hubo que lamentar víctimas ni nada parecido. Pues no, muy poquito. O sea, te digo, habrá habido unos 3 fallecimientos nada más. Estamos hablando de que es una ciudad grande. Monterrey es una ciudad, Sí. cuando menos de 2 millones de habitantes. Y hubo tres defunciones. Un niño que lo arrastró un arroyo. eh, Entiendo, parece ser que un señor que hizo confianza y se atravesó una calle y se lo llevó el agua también. Y otro que pues iba muy despreocupado en el carro y pues se fue con todo el carro Y lo agarró. y lo agarró y se lo llevó. Todos los demás, Qué otros pucha. carros que agarraron, lo sacaron. Al parecer las autoridades estaban bien preparadas, los cuerpos de auxilio estaban bien preparados. La, Mira, la, sabían entonces que venía. sí, ya se tenía pronosticado. Lo que no dieron la alerta, la ventaja es de que fue en domingo, entonces Claro, dieron la alerta y no mucha gente estaba trabajando. Sin claro, embargo, muchos estaban en su casa. sí,
sin embargo, si hubieran suspendido el transporte público, por ejemplo, pues definitivamente pues nadie hubiera andado en la calle. El día de hoy lo suspendieron y toda la mañana, haz de cuenta que era un día festivo. O sea, no había nadie, los bancos no abrieron, las fábricas Claro. no trabajaron. Ya para mediodía, como no se soltó el agua, pues sí, ya mucha gente andaba en la calle, ¿verdad? Ya sé, claro. Pero pues bueno, nada más. Yo vivo Pero aquí bueno. frente a un arroyo y le Ah, faltaron como 3 metros para que llegara a la orilla. Pero son 3 metros, pues que no. Definitivamente estoy en un área donde no creo que nunca se vaya a inundar. muy alto. Pues, o sea, esos 3 metros, con todo el desfogue que tiene el arroyo a la altura donde yo estoy, pues no, ni aunque se taponeara más adelante, es que es una cantidad impresionante de agua la que se Claro. ocuparía, ¿verdad? Che, Entonces, Alberto, y con el tema de la pandemia, ¿cómo están ahí? fíjate que está bastante fuerte la pandemia. Ahorita Nuevo León es uno de los estados dentro de la República Mexicana que tiene más contagios. Sí se ha contagiado mucha gente. Te platicaba que como actividad preponderante ahorita yo tengo el control de plagas y las desinfecciones. Tenemos varias empresas en las que tenemos protocolos de desinfección. Sí hay mucha gente contagiada. Nos llaman con cierta frecuencia, todos los días nos están llamando para que desinfectemos casas o lugares donde ha habido gente contagiada o donde hay gente Casos. contagiada. Y pues bueno, guardando todas las medidas de seguridad nosotros, pues bueno, estamos sacando adelante eso, ¿verdad? Este, O sea que vos no dejaste de trabajar nunca con el tema este de la pandemia. Fíjate que no. De hecho, estamos como locos. El día de hoy, que por cuestiones de la lluvia no hubo oportunidad de trabajar, ¿verdad? Porque hoy sí Sí. no se presentó ninguno de los técnicos a trabajar. Dejamos pendiente sanitizar 3 empresas, un negocio de grúas y como 9 servicios más que pues obviamente tenemos que hacerlos en lo que resta de la semana y sí, va a estar de locos, completamente de locos. Pero bueno, Y con, gracias a y Dios, con el tema de las canchas, ¿has podido trabajar? ¿Te dejaban trabajar con el tema de la pandemia o no? fíjate que no, Eso no. este, aquí, prácticamente en todo México redujeron mucho, las canchas profesionales redujeron muchísimo su mantenimiento, este, de cortar, por ejemplo, el estadio universitario, el Volcán, que es la cancha de Tigres. Esta normalmente se corta una vez al día, los días de partido se cortan dos. En esta ocasión estuvieron cortando 1 o 2 veces por semana. Esto pues obviamente para no echarse, Sí, para para no que no se dejar, echaran a perder, claro. ¿verdad? La de Monterrey, con el estadio nuevo, pues prácticamente fue lo mismo. Haz de cuenta que tenían eh, un campamento, las personas que estaban yendo, la plantilla normalmente que viene siendo de 15 gentes, a lo mejor en toda la instalación, pues llegó a ser, era de dos, estaban Claro. 2 personas Lo trabajando, mínimo indispensable. lo mínimo indispensable. El estadio del Volcán, el de Tigres, tiene un sistema que es un tanto hidropónico, o sea, la mayor Sí. parte es arena, entonces tienen un sistema de riego muy puntual y que a fin de cuentas pues pudiera resultar complejo. Se viene regando, mm, ¿qué te diré? 5 minutos cada 15 o cada 30 minutos. O sea, todo Ah, el mirá día, vos. todo el día, toda la noche le están aplicando este
Aguas. renovada de agua. Ahora, si consideramos que Monterrey, ahorita, por ejemplo, que estamos en época de canícula, la temperatura llega a estar a 42, 43 grados a la sombra. La sensación térmica pues es enorme y ya te has de imaginar a pleno rayo de sol, pues es Sí. Y más es un si es de calor, ¿verdad? arena, Entonces claro, aquí, imagínate lo que sucedería si no lo riegan. Te hace claro, se quema todo. 48 horas no duraría vivo el pasto ahí en el volcán. La cancha Claro. del Monterrey, de Rayados de Monterrey, esa, eh, esa cancha la construyeron en las proximidades de un arroyo. Este, Le decimos arroyo porque prácticamente trae las aguas de la bajada de parte de la sierra, pero Sí, todo el tiempo tiene agua corriendo. Entonces quiere decir que pues viene siendo un río pobre y arroyo caudaloso. grande, caudaloso cuando hay Claro. lluvias. Entonces, eh, supongo yo que sí debieron haberse enterado el gremio, que tuvieron muchos problemas al inicio de la cancha, cuando recién se inauguró el estadio. Era una Eso calamidad ahí en porque Monterrey. en Monterrey, una de las porterías vivía eternamente mojada, o sea, todo el tiempo estaba mojada. ¿Es un estadio techado ese? Es un estadio techado, es un estadio techado nuevo, al parecer tiene 4 años apenas. Ha sido el coco para el equipo de Monterrey. Este, por esa situación, la gran cantidad de humedad que proviene de los mantos freáticos. Por una parte tenemos que la entrada del sol no es completa, ¿verdad? Tiene un óvalo que se supone Sí, que es por donde penetra el sol, pero una de las porterías no alcanza a pegarle el sol todo el año. a tener sol nunca. Exacto, o sea, sí le da, pero un poco tiempo, ¿verdad? En el día, no sé, media hora y lo demás resolana, a lo mejor en cuestión de iluminación es correcto, pero en intensidad de sol no. Entonces, Y si a eso le usan luces sumamos, artificiales ahí, ¿no sabes? bueno, actualmente, aproximadamente hace un año y medio, que ya compraron luces artificiales y entonces han ido mejorando esa situación, ¿verdad? Ahorita actualmente, pues bueno, está ya casi al parejo de lo demás de la cancha, ¿verdad? Sin Ah, embargo, pues te puedo decir que si buscas en la historia del estadio, te darás cuenta que hasta un torneo que se disputó en penales lo perdió el Monterrey por un resbalón del jugador que iba a tirar justamente en esa el portería, penal. en el penal. Exactamente, o sea, situaciones que dices, pues bueno, caen en replay, ¿verdad? Porque si ya saben que esa portería está demasiado húmeda, ¿por qué no tiran los penales en la otra portería? En la otra, claro. ¿Verdad? Entonces, y para mala suerte, pues a lo mejor pensaron en que les iba a favorecer a ellos porque ya sabían que esa portería estaba húmeda. Pero al momento en el que pisas, si hay un tepe o un parche, y está húmedo, pues te lo llevas, te das de cuenta. Sí. Así es, sea Che, el equipo que Alberto, sea, ¿verdad? Alberto, quiero que me cuentes un poquito de tu historia. Vos me habías contado que en realidad vos no venís del palo del césped. Vos sos veterinario, sos médico veterinario, ¿no? Sí, yo soy médico veterinario. Mira, Ah, ¿y cómo es el tema? A ver, contame tu historia. por el año de 1979, estaba estudiando yo preparatoria, iba a entrar a la universidad y en mi familia había un problema económico.
el cual pues no daba, ¿qué te digo?, recursos para que yo pudiera estudiar. Entonces, se complicaba. junto con unos amigos, uno de mis compañeros de la escuela y sus hermanos, pusimos un vivero Ajá. principalmente iniciamos con compraventa de planta, posteriormente, ¿cómo te diré? Me aficioné un poquito, me puse a estudiar un ¿Te poco gustó? acerca de reproducción y entonces empezamos a hacer propagación de planta también. Estando en esas, llegó el punto en el que a la hora de hacer algunas ventas, gente a la que yo le estaba vendiendo, me acuerdo mucho una amiga que resultó ya después, me contrató para que le arreglara su jardín para la boda. Y resulta que, pues bueno, sí había muchos lugares que se mejoraron y todo esto, pero las condiciones del césped que tenía estaban muy mal. Y siendo que era un área donde iban a recibir a 200 gentes, pues era necesario que el césped se viera impecable. Entonces ahí empecé a Claro. estudiar un poquito más del césped. Se puede decir que ese fue mi primer contacto con el césped. Todavía vos no habías estudiado, no habías empezado a estudiar. Ahí estaba estudiando, empecé a estudiar la carrera de medicina veterinaria. Mi Ajá. objetivo, lo que yo pensaba originalmente cuando pensé en estudiar medicina veterinaria, era que iba a tener un rancho o una granja. Ajá. Me gustaba el hato lechero, entonces yo me imaginaba en un rancho con 1000 vacas Holstein dando Un leche. tambo. Tambo le decimos nosotros. Ok, entonces, pero resulta que como buen adolescente que era en aquel entonces, no sabía yo que se necesitaba mucho dinero para tenerlo. Entonces, Claro. nada más imagínate, ¿no? En la carrera, pues aprendí a tratar los animales. Como necesitaba más recursos, haciendo trabajos para unas granjas de gallina de postura, el problema que tenían eran de moscas y ratas, aparte de que tenían exceso de maleza alrededor de las casetas. Entonces, desarrollé programas de control de mosca y de roedores, aparte de control de maleza, para pues bueno, ganar un poco más de dinero. Claro. Resulta que les gustó a los vecinos de otras granjas y empezaron a contratarme los programas. Entonces ahí, pues bueno, fui empezando a hacer lo que ahora es mi negocio, ¿verdad? Más adelante seguí con las plantas, construyeron unos hoteles en Morelia y me contrataron la instalación del pasto. Entonces, ahí siguió la relación con el pasto, Con ¿verdad? el pasto. Que yo, con esto del pasto, siempre había pensado yo que era una sola pieza, un ente. Te voy a decir que quien vino a desengañarme fue Daniel Esposito en un curso de césped que Dani. tomé con él, donde, Sí, lo donde hicimos juntos ese curso. Es el de la Universidad de Morón. exactamente, en ese curso, donde si recuerdas nos Claro. dijo, Yo lo hice también a eso. un área de césped, Ahí nos conocimos nosotros virtualmente. yo creo que sí, justamente Sí, sí, fue ahí. ahí fue. Sí, primero, Que lo daba con Alejandra Blanco. ajá, ese fue el segundo curso. O sea, No, el mismo curso, ese curso lo daban los dos juntos. bueno, Daniel tenía unas materias y Alejandra tenía otras. pero bueno, el primer curso lo hizo Daniel, Ajá. Daniel nada más. Me acuerdo porque pues, lo Ah, tomé entonces con ese él. yo no lo hice, yo hice el otro. Entonces, el segundo curso sí estaban los dos. Estaba Daniel Ajá. y María Y Alejandra, Alejandra. Ale, como le decía. Sí, Ahí sí. fue donde, bueno, sí, pero no, recuerdo que contigo en algo nos conocimos. Yo me acuerdo que una vez Sí, subí pero una fotografía, fue más o menos en esa época. no, sí, poquito antes, porque mira, bueno,
para resumirte lo otro con lo que iba, mi negocio de control de plagas creció, al igual que lo de jardinería. Posteriormente, tuve un accidente en motocicleta y decidí vender mis negocios. Me fui de Morelia y terminé aquí en la ciudad de Monterrey, que es ahora donde radico, ¿verdad? Aquí empecé con el negocio de control de plagas en primera instancia y resulta que, aparte de mi gusto por lo que viene siendo la jardinería, el campo, tuve algo de contacto con el campo del club de golf, del club campestre de Morelia también. Entonces, me gusta el fútbol. Aquí en Monterrey hay muchos clubs amateurs. Hay una liga, la Liga de Fútbol de San Nicolás. Son aproximadamente 200 equipos los que participan en esa liga de muchas categorías. Entonces resulta que a mis hijos los metí a uno de los clubs. Y para no variar, así como que andando un poquito de metiche, empecé a opinar sobre el mantenimiento de la cancha. Porque en aquel entonces, esa cancha, que aparentemente era la mejor de Monterrey, era una cancha que tenía una vista espectacular, completamente verde. Pero únicamente se utilizaba sábados y domingos. No se utilizaba para entrenar. Entonces, si se te ocurría hacer un torneo en donde se utilizara toda la semana, después de las finales tenías que cerrarla un mes para recuperarla, porque Claro, como no estaba acostumbrada, desaparecía lo verde. exacto, no estaba acostumbrada al trato y al maltrato, pues entonces era muy frágil esa cancha. Entonces yo empecé a aportarles pues acerca de lo que yo conocía. Más adelante entré en la mesa directiva y terminé siendo presidente de ese club. Entonces, yo me hacía cargo con mis trabajadores, me hacía cargo de lo que viene siendo el mantenimiento de la cancha. En una ocasión subí una fotografía de esa cancha. Yo creo que fue, ya tenía entre mis contactos a Daniel Esposito, y en aquel entonces tú eras amigo de Daniel, los dos éramos amigos de Daniel. Entonces, cuando subí esa foto, me acuerdo perfectamente bien que me mandaste un mensaje, una solicitud, un mensaje, y empezamos a platicar acerca de las cantidades de semilla. Entonces, me preguntaste que cuánta semilla le había puesto a ese campo. No sé si te acuerdas. Resulta que en esa ocasión había logrado que me autorizaran 80 kilos. 80 kilos de ryegrass. Me acuerdo que tú me dijiste, pero ¿cómo con esa cantidad? Y cuando te pregunté, tú me decías, es que se utilizan 1,200. Entonces yo digo, bueno, es magia, ¿verdad? Y pues sí, o sea, quedó espectacular la cancha, así como nunca la habían visto, ¿verdad? Entonces, pues obviamente eso aquí en el medio del fútbol amateur, pues me ganó adeptos, ¿verdad? Entonces, Claro. empezaron a buscarme los presidentes de los otros clubes y a contratar mis servicios. Llegó un momento en el Claro, que se hizo como una cadena, todos preguntaban a ver quién era el encargado. Claro. Exactamente. Entonces llegó el momento en el que tenía 7 campos diferentes y ninguna camiseta, ¿verdad? La camiseta, pues, del equipo de mis hijos, ¿verdad? O sea, pero pues, me veía en figurillas, imagínate, o sea, tenía que, entre jueves y viernes tenía que cortar los 7 campos y no estaban juntos, o sea, eran en diferentes ¿Y la colonias, maquinaria diferentes áreas. la ponía vos o los Yo la clubes ponía, tenían su maquinaria? no, yo ponía la maquinaria. O sea, aquí los clubs amateurs siempre se movían con una podadora. O sea, el que se Ajá. encargaba de cortar el césped se tardaba 12 horas cortando el pasto y otras 12 recogiendo. Realmente eran canchas duras, muchas hasta de tierra, no tenían sistemas de riego. Entonces, ahora sí que puedo, casi que te digo, presumir de que les ayudé a Pero ¿y mis hijos cómo a que siguieran hacías? nivel. ¿Cómo hacías? Por ejemplo,
llegabas a una cancha que estaba recontradura, sin riego. ¿Cómo hiciste para recuperar una cancha así? Bueno, mira, pues muy rudimentariamente, lo primero era pues conseguir que tuvieran abasto de agua. La mayoría de las canchas a un lado tienen una plaza municipal, entonces convencí a los presidentes de que pidieran al municipio que les dejaran utilizar el pozo y la bomba de la cancha y se empezó regando con rociadores, con pajaritos que se llama. Una de las canchas se empezó regando con manguera. En una de las canchas, se llama Pingüinos, puso un sistema de riego aéreo porque no tenían dinero para poner el sistema de riego. Entonces lo hice con manguera de la negra, hidráulica, y rociadores, Ajá, pero las mangueras iban por arriba. Entonces, claro. las válvulas eran manuales y para regar, pues ponía uno de los jardineros a que abriera una, otra. Entonces, Y después en esa correr cancha, manualmente las mangueras. bueno, ahí como era manguera de la negra y eran rociadores, haz de cuenta que les renté la manguera. Yo puse las conexiones, todo, y me contrataron la semilla, piqué la cancha, arropé, o sea, puse la semilla, arropé, y así lo regábamos, lo estuvimos regando 2 semanas, entonces más o menos agarró buena humedad, empezó a crecer el pasto y empezamos a cortar y así lo regábamos, pero el riego teníamos que ponerlo y quitarlo, porque Claro. empezamos, una de las ofertas que yo les hice y que vino a revolucionar aquí el fútbol amateur era que las canchas debían de utilizarse para entrenamiento también, porque aquí las canchas, Debían utilizarse para entrenamiento. exacto, las canchas se utilizaban para los partidos, pero todas las plazas de las colonias donde estaban los clubs, pues ahí es a donde se iban a entrenar. Entonces, por una parte, pues los jugadores no tenían la dimensión de una cancha, no pisaban las canchas en los entrenamientos, y los entrenadores, pues no, vamos, no se las ingeniaban para conseguir otras canchas. Entonces, a pesar de que la liga era muy fuerte, pues sí había equipos, por ejemplo, que contaban, por ejemplo, algún colegio particular que tenía su cancha, que tenía sus entrenadores casi que fuera básicas de un equipo profesional, pues llegaba y barría con todos los equipos, ¿verdad? Entonces, Claro. pues todo eso fue mejorando, fue cambiando y pues bueno, actualmente te puedo decir que el 90% de las canchas de fútbol amateur ya tienen césped, ¿verdad? O sea, serán, no sé, dos o tres que no tienen y pues bueno, que están siguiendo la huella, ¿verdad? Que están viendo la manera de cómo hacerle para sí tenerlo. Pero a fin de cuentas, pues bueno, siempre fue con condiciones precarias, ¿verdad? O sea, en todos los campos la maquinaria ha sido mía, los rodillos para picar, pues bueno, ¿Y parques qué tipo de fabricados. máquina tenés? ¿Qué tipo de máquina tenés, Alberto? Mira, yo empecé, o sea, todos son tractores podadores, Ajá. helicoidales, Rotativos. rotativos, sí, rotativos. Sí, rotativo el Este, de la hélice, sí, de de las la cuchillas. hélice, sí, todos rotativos, Sí. exactamente. Ajá. Empecé con uno, esa es otra historia divertida, ¿eh? Yo estaba con la intención de comprarlo, y lo andaba buscando a ver en dónde lo vendían más barato. Estamos hablando de que era como el 20 de diciembre. En ese entonces el gobierno de México se le ocurrió poner un impuesto a lo que tuviera la gente en almacén. Entonces tenías que pagar un impuesto a los activos. Entonces la tienda lo que hacía era de que la mercancía que no era de temporada la mandaba a la bodega y la bajaba de precio para que, obviamente, Claro. para pagar menos impuestos. Entonces recuerdo que llegué a Sam's, la tienda Sam's, ya metí un gol, ¿eh? No sé si por allá conozcan la tienda Sam's.
es un club, una tienda club. Entonces le pregunté a uno de los trabajadores que si tenían un tractor y se emocionó y dijo, sí, sí tenemos. Y dice, y está en oferta. Pues obviamente que lo habían bajado de precio, ¿verdad? Entonces, Claro. pues ya me lo enseñó, hice que lo bajaron, lo tenían hasta en un rack hasta la parte de hasta arriba, ni se veía, ya me lo bajaron, entonces me trajo el precio, se supone que en aquel entonces costaba 18,000 pesos y lo habían bajado a 12,000. Entonces, ya cuando lo vi todo Claro, un emocionado, golazo. empecé a negociar con él y le dije, bueno, pero pues ¿cuál es el mejor precio? Y entonces fue a hablar con el gerente y regresa y me dice, pues te lo dejan en 11,000 pesos. Ah, me encanta, me lo llevo. Y De entonces lujo. voy hacia la caja, ¿verdad? Allá con el gerente y le iba a pagar con un cheque. Era un domingo. Y me dice el gerente, ah, sí, perfecto, nada más que vamos a proteger el cheque y eran como casi 1,000 pesos para proteger el cheque. Y le dije, no, entonces no. Le dije, entonces, apártemelo y mañana vengo y te lo pago en efectivo. Voy, cambio el cheque al banco y te lo pago en efectivo. Entonces, el gerente, como que emocionado de la venta y todo esto, se le olvidó lo que me estaba vendiendo y lo transformó en números. Entonces dijo, se me está yendo una venta de 11,000 pesos, que en aquel entonces pues, Claro. era una buena venta, ¿no? Entonces me dice, bueno, si te lo llevas yo cubro la protección del cheque. Ah, que le hago el cheque y todo esto. Y le doy el cheque. Pues déjame decirte que no llevaba camioneta, porque no tenía camioneta para llevármelo. Te fuiste andando con el tractor. Entonces no, se los tuve que dejar ahí en la bodega y Ah, tuve que ir a buscar un amigo que me prestara su camioneta para llevármelo de ahí. Entonces pues ya llego, voy con la camioneta, me lo suben y me vengo a mi oficina. Pues sorpresa, que no entro por la puerta. Y entonces dije, bueno, pues me lo llevo a mi casa. Y llego a mi casa y tampoco, que no entro por la puerta. Chihuahuas, déjame decirte que tuve que dejar la camioneta estacionada en reversa, en donde era la cochera de la casa, que no tenía barandal, o sea, no tenía protector. Entonces, si lo dejaba en la calle, pues iban a bajar el tractor. Entonces lo dejé en claro. reversa, le presté mi coche al que me había prestado la camioneta y todo un lío, porque no podía bajarlo. Hasta el día siguiente que llegué a la oficina con un mazo y tirando una parte de la pared para poder meterlo, ¿verdad? Para poder pasar. Para poder pasar con el tractor. Y pues bueno, ya estaba el tractor. Fue el primer tractor que tuve aquí en Monterrey. Y pues bueno, con ese empecé a trabajar. Te comentaba que los campos los cortaban con podadora. Se tardaban ¿A 8 qué le horas en llamas poda? cortarlo. Cuál es la La, podadora? se ¿Esa llama, manual de sí, jardín? la carreola de jardín. Ajá, Pero sí. utilizaban una de 6 caballos de 21 pulgadas de corte. Entonces, imagínate para Claro, cortar, caminaba más que Kung Fu. caminaban muchísimo. O sea, se tardaban cuando menos 8 horas. Pero aparte, pues Si no yo te puedes quedar ahí demoraba, tirado. yo ¿Eh? demoraba 8 horas. Cuando yo Ah, empecé cortaba con una de esas. 8 horas nomás, demoraba. fíjate nomás. Entonces, el caso es de que, pues bueno, ya con el tractor, déjame decirte que aprendí a cortarlo en una hora con un Sí, tractor de 42 pulgadas. Y luego, claro, este, mucho más rápido. empecé a sistematizar, compré las bolsas recolectoras. Entonces tenía el trabajador de a pie, que yo le llamaba, que era el que andaba con la güira, dando la orilla en los postes, haciendo detalles. Entonces yo me ponía a dar vueltas en el tractor y se llenaban las bolsas y le chiflaba y llegaba corriendo con el tambo, con la bolsa, me vaciaba las bolsas y yo salí otra vez. Se cuenta que era como una llegada a pits, en una carrera Claro. express. Entonces, como iba contra el tiempo, pues tenía 7 canchas que cortar y luego en aquel entonces se rayaba con cal. Entonces la Ajá. rayada era más rápida, ¿verdad? Ya después se me complicó cuando empezamos a rayar con pintura, porque empecé a buscar la manera de hacerlo
en aquel Pero ¿y entonces, con cal cómo lo hacías? ¿Con rodillo o con qué lo no, pintabas? con cal seca, o sea, con un bote Ah, se le el ponen polvo. agujeros, y sí, o sea, con cal, o sea, con el bote vas, Sí, vas el pintando polvo, con cal. sí. Este, Ah, nada mirá. más que, Eso te quemaba todo. fíjate que, pues por alguna extraña circunstancia no se quemaba, ¿eh? Pero déjame decirte que como en el fin de semana, el sábado se jugaban a lo mejor 12 partidos y el domingo 10, la cancha se tenía que rayar 3 veces el sábado y 3 veces el domingo. Claro, porque al segundo partido no se veía nada. Exacto. Entonces imagínate que al cabo, la primer cancha a la que entré con el tractor, que era del Club Alemania, parecía que tenía topes. Entonces iba Claro, yo con tenía el, lomas. iba con el tractor y haz de cuenta que pasaba con un reductor de velocidad del tamaño de una banqueta, ¿no? Casi pegaba el tractor y, no, hombre, ¿Y era un desastre. qué hacías en esos casos? ¿Cuál fue la opción? ¿Qué Bueno, hacías? ¿Sacaste con pala todo eso? ahí lo que hice fue, compré una máquina para arar, este, de, Ajá, de Craftsman, chiquita, de, sí. viene La siendo, clase, sí, o sea, pero más o menos como, viene siendo como 10 pulgadas. sí, Y la pasaba varias veces por donde estaba la loma y luego a recoger toda la cal. O sea, claro. hace cuenta que, eh, pues fue el paquete, Claro, como se porque dice así, ¿verdad? aparte ahí en ese lugar no crecía nada. No, sabes que sí se llenaba de pasto, eso es lo curioso. Sí, Pero mira, imagínate en una categoría chiquita, porque ahí los niños empezaban a jugar a los 5 años, 5 o 6 años. claro. Entonces, imagínate qué fuerza tiene un niño de esa edad para, para pegarle a un balón. En aquel entonces los balones eran más de cuero, no eran tan sintéticos. Te estoy hablando hace 25 años, 24 años. Entonces eran balones Claro. pesados. Entonces el niño le pegaba y ahí iba la bola rodando y nada, que de repente donde llega a la portería hay un tope y el balón se regresa, entonces no entra. Imagínate nada más la frustración de los jugadores, de los papás, de los entrenadores, o sea, Una este, locura. era todo un tema de la rayada con la cal. Entonces, yo empecé a ingeniármelas con los aspersores que utilizaba para fumigar, la manera de cómo hacerlo. Y al final de cuentas, pues déjame decirte que empecé comprando pintura para exterior, de la más barata, en lo que una cubeta Claro. de 20 litros te costaba 600 pesos. La cubeta de pintura para exterior me costaba 90. Entonces, con una cubeta rayaba un campo. Entonces, utilizaba mi aspersor, boquilla plana, utilizaba uno de los, Y, de los y, protectores que se usan para herbicidas, para que, ajá. para que la raya fuera de las 4 pulgadas que debe de ser. Y entonces, un aspersor de mochila, le ibas dando presión y con una mano y con la otra pues ibas aplicando, ¿verdad? La Claro. cuerda la tiraban y bueno, llegué a tener trabajadores que tenían muy buen pulso y que se la aventaban a mano, ¿verdad? Sin poner cuerda Mirá ni nada. vos. Y le salía bastante bien. O sea, realmente para hacer un campo amateur, o sea, y para no ser con cuerda, pues realmente no había mucha diferencia, ¿verdad? Y como Che, iba Alberto, ¿y replicando lo que ya tenés estaba, pues era más fácil. ¿Mandé? para hacer aireación, algo, corte vertical, ¿tenés algo de eso? Mira, de todo eso me fui haciendo. Ajá, Para hacer aireación, empecé a diseñar unos rodillos, con picos y haciéndole un corte transversal
los empecé haciendo diferentes medidas, diferentes alturas y poniéndole diferente cantidad de peso. Entonces, Ajá. de esa manera lo estuve haciendo hasta que una vez, en una visita que hice a Estados Unidos, me encontré un rodillo sacabocado, que le llamo yo, o sea, que son picos con sacabocado, de la marca Sí. Craftsman. Entonces ese se lo puesto en el tractor atrás, pues con ese lo estuve haciendo Y erosiones chao. y muy bien, ¿no? O sea, realmente Claro. esa herramienta Craftsman, pues bueno, a mí me dio muy buen resultado, ¿verdad? Llegué a Muy buen tener, resultado. Sí, llegué a tener son esas prácticamente todos negras. los implementos. Los, Son el esas corte máquinas negras. esos son negros, sí. Entonces, los Sí, Craftsman son acá negros. llegan, a Paraguay llegan también. Ok. Para el corte vertical, ellos, el Craftsman maneja una sembradora, Ajá. que tiene espuelas, son una serie de picos, donde vas caminando Sí. y corta, o sea, bueno, originalmente te hace agujeritos. Entonces, yo lo que Como un hice fue que, slicer. perdón, no te Como un escuché. slicer. Es como un slicer. Son como cuchillas que van Hace, agujereando, cortando el suelo. exactamente, pero haz de cuenta que era una espuela, una Ajá. espuela plana, y yo le sacaba filo por los dos lados. Entonces, a la hora de que Sí. iba pasando, se encajaba y la idea era que cortara también, ¿verdad? Entonces, Claro. metía primero metía esa toda la cancha, todo hacia un lado y hacia el otro, y luego me pasaba recogiendo el pasto con viene siendo con otro rodillo, uno de cepillo, que tiene la Sí. bolsa colector atrás. Ajá. Entonces, ahí me lo iba recogiendo. Sí, Eh, un barrehojas. Ándale, un barrehojas. Pero yo lo utilizaba para el césped y me daba muy buen resultado. Sí, 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 En, sí. Anda muy bien. en algunos campos, o sea, ya más adelante, te voy a decir, años después, empecé a trabajar el mulching. O sea, trabajar con la concha tapada, con la idea de que se moliera el pasto y lo regresara para abajo. Ajá. Y entonces utilizaba el tractor de esa manera, pero en la parte de atrás le ponía la barredora. Entonces, todo el exceso de pasto que se molía en el mulching, pues lo sacaba con la Lo barredora, juntaba, claro, lo lo juntaba a la juntaba barredora. en una sola pasada. Entonces ¿Y te eso, daba buen resultado? muy buen resultado. O sea, y la Ah, cantidad de verá. tiempo que me ahorraba que no tienes una idea. Entonces, Claro, ya de ahí, pues bueno, pues todo es, mucho es ingenio, ¿verdad? Lo mismo seguro. para este, planchar la cancha con el rodillo plano y la mayoría de las veces, o sea, bueno, haz de cuenta que era un trenecito lo que traía, ¿verdad? El tractor con las bolsas recolectoras y luego atrás el rodillo plano. Entonces, todo en un solo evento, ¿verdad? Vas cortando y vas aplanando y Seguro. la única cosa es, ahí el chiste de esto para que resulte es eh, la manera o la trayectoria que debes de seguir, porque tiene su chiste. O sea, deben de ser, Sí, en los campos, tenía que ser, 8 vueltas entre poste y poste, primero en la parte interna, pero luego vas alternando adentro y afuera, hacia un lado sí. y hacia el otro. Entonces sales a la cabecera y te das la vuelta en U y entras por el otro lado y vas y vienes y 2 vueltas Hay que por los buscarle mismos la manera, sentidos. ¿eh? Mandé, Hay que ¿cómo dices? buscarle la vuelta, digo. Pues sí, o sea, el ingenio, ¿verdad? A fin de Claro. cuentas, el objetivo era presentar una cancha, pues bueno, con calidad, ¿verdad? Con un buen corte, bien nivelada, y aparte, pues que fuera vistosa, ¿verdad? A fin de Seguro. cuentas, vamos, en muchos de los estadios profesionales, que aquí en México prácticamente hay muchos estadios que lo que tienen es vista, ¿verdad? Reciben unas cantidades impresionantes
de patrocinadores de las televisoras, y el objetivo es de que sea una vista. Que se vea bien. Exactamente, que se vea impecable la cancha, ¿verdad? Sin importar Y en realmente. realidad, ¿cómo son? Exactamente. Fíjate que, por ejemplo, volviendo a lo profesional, me tocó llevar a uno de mis hijos a un torneo a la ciudad de Guadalajara, al estadio de Chivas, de las Sí, Chivas Rayadas del Guadalajara. No sé si tú sí, conozcas sí, ese sí. equipo. Fíjate que una de las peores canchas a nivel profesional que yo he visto. Al grado, Mirá vos. déjame decirte que, aparte de que estaba muy áspera, de que tenía muchos bordos, el balón brincaba cantidades, le faltaba verticorte, como no tienes una idea, pero aparte con una plaga extrema de hormigas. Ah, mirá. Entonces Qué resulta peligroso. que a la hora de que es la inauguración del torneo de la Copa Chivas, imagínate todos los equipos de niños adentro de la cancha y de repente algunos empiezan a bailar un jarabe tapatío y ves a los entrenadores llevándoselos para atrás y encuerándolos y sacudiéndoles las hormigas. Nada más imagínate el show. Pero Es, es el campo principal de la Chiva, era así. ese era el Estadio Jalisco, el estadio de primera división. Un jugador no se podía quedar tirado en una falta porque llegaban las Qué hormigas. bárbaro. Entonces, imagínate que quedaba lesionado un jugador y casi siempre se empezaban a rodar y en muchas No, pero ocasiones, aparte es peligroso porque el hormiguero donde está el hormiguero, vos pisás y te hundís. bueno, Peligrosísimo para las sí, lesiones. te hundes ¿cómo te diré? O si está reseca la cancha, puede resultar como si hubiera un volcán allá adentro. Claro. En, en un campo amateur, el que digo, el que le doy servicio, que le digo, que les platico que es el que riega Dios. Sí. Ese campo ahorita no tiene riego, se robaron la bomba y eso fue por el tema de la delincuencia que hubo aquí hace unos años. Vandalizaron esa quinta donde está ese campo, se robaron la bomba, el sistema de riego, todo, lo eléctrico, todo. Un desastre. Entonces, en esa cancha, el tipo de tierra es un migajón limoso, que cuando está húmedo y se le hacen hormigas, hormiga mantequera que se llama, es la roja chiquita que es muy, muy brava, muy agresiva. Sí, eso te pica como. Exacto, pica como diablo. Te caes ahí y Sí. hasta te levantas en un tris, ¿eh? O sea, sin importar la lesión que tengas. Pues fíjate que en una ocasión llego para cortar, para darle mantenimiento. Esa nunca se ha cortado muy seguido, entonces estaba, a lo mejor sí tendría unos 10, 12 centímetros de altura de corte, ¿verdad? Lo que había que cortar. Entonces de repente voy con el tractor y de repente oigo un trancazo y donde volteo para atrás, empiezo a ver que la cuchilla deja unas marcas en el césped y donde me paro el tractor y donde me bajo a ver la cuchilla, toda doblada para abajo, en donde estaba el montículo de la tierra de las hormigas, pega el aspa y se va para abajo. Y se Entonces el aspa dobló. queda totalmente doblada, imagínate, echada a Hizo un perder desastre. completamente el aspa, así un desastre. Este, cambié el aspa y poco más adelante otro trancazo, pero ese sí ya tuvo consecuencias fatales, ¿verdad? Porque se alcanzó a romper la torre de donde van las aspas, donde están la banda y los valeros y todo esto, y pues ya tuve que pararme y sacar el tractor de ahí, y desarmar y Che, ir a poner Alberto, pieza y tremendo, ¿verdad? che, Alberto, ahí recién me estabas contando el tema de las Chivas. ¿Y cuál es la realidad de las canchas en México, de las canchas profesionales en general? Bueno, tenemos de todo. Aquí Ajá. realmente en las canchas hay de todo, desde canchas buenas,
el estadio, el Volcán de los Tigres se considera una cancha plus, extra plus. La del nuevo estadio de Chivas, que llegó a ser de pasto artificial y luego contrataron a Beckenbauer como técnico porque las Chivas estaban de mal en peor y les hizo que quitaran el pasto artificial y lo hicieran de césped. Entonces, ahí sí ya contrataron buena tecnología e hicieron una cancha de primer mundo. Las canchas aquí en México, la mayoría son muy bonitas, pero no todas están bien físicamente hablando, ¿verdad? Son los Y escenarios. la costumbre en los grandes estadios, ¿se mantienen con personal del estadio o generalmente son empresas que están No, contratadas para el mantenimiento de los estadios? ya en la actualidad la mayoría son empresas. La Ah, mayoría son empresas, pero pues obviamente los montos que les pagan pues son muy diferentes y los insumos que les proporcionan también son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, sí tenemos campos de primer mundo donde cobran, no sé, mucha plata, perdón, mucha plata. mucha plata. O sea, hay un estadio aquí que ahorita deben de estar cobrando mensualmente, te pudiera decir, $500,000, o sea, 500 ¿Y mil en dólares pesos. cuánto es más o menos? Déjame, $25,000 Ah, por mes. por mes. No sé qué, no sé tú cómo lo consideres, qué tanto Es una puede ser. fortuna. Bueno, $25,000 por mes más insumos. Es una fortuna. Estamos hablando de que eso es pura mano de obra. Aparte de ahí, fertilizantes, abonos, plaguicidas, arena, gasolina para las máquinas. Las máquinas son propiedad de la empresa, ¿verdad? Pero, Claro. pues bueno, si es una cantidad, para mi gusto es exorbitante, ¿verdad? No, es Imagínate, una fortuna. hace poco le coticé a un club de fútbol amateur el corte, un corte de la cancha en 2,500 pesos. Estás hablando de $125. $125. Ajá, un corte. Y eso incluía las orillas, Ciento. incluía Y está gasolina, dentro de todo está medio caro, pero dentro de todo, bien. Eh, 125, 120 100, $125, acá por ejemplo, lo haríamos con una máquina helicoidal, con una ajá, John Deere o con una Toro. Eso ajá, saldría más o menos un corte con una máquina de esa. Con pero una ya máquina incluyendo todo, rotativa, sí, sí, el funcionario, la máquina, el combustible, todo. pero la recolección del césped, Todo, 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 todo. todo. Ah, fíjate, aquí $125, para una cancha, no sé, de Está bien, 7,000 metros, pues es cuadrado. poco realmente. O sea, realmente, para todo lo que conlleva una cancha de estas, cortar una cancha de estas es poco. Pues bueno, pero, ¿qué comparas $125 contra 25,000? Claro, no, una locura. ¿Verdad? Son 25,000, digamos, entre 30 cortes. Estamos hablando de que acá cada corte de la cancha del estadio viene siendo arriba de $800, más el Claro, no, nada que combustible. ver. O sea, nada No, que pero ver. me parece una guasada $25,000. Pero, pues ¿En eso es qué lo que estadio cobran. eso? En En el el, ¿cómo se volcán, llama el en el volcán, volcán? en el volcán. Y debe de ser muy similar ahí en el estadio de Rayados. ¿No?
esos dos equipos compiten mucho en ese tipo de Y cosas. el estadio es el más grande que tienen ustedes ahí, ¿cómo que se llama? El más famoso, donde se jugó En la final México, del 80. en Sí, México, es el Estadio Azteca, es el más famoso. el Azteca. 110,000 aficionados. Sí, Pero una los, monstruosidad. los estadios que más se llenan son los de aquí de Monterrey. Si tú eres un mortal, un individuo mortal que quieres ir a ver un partido de fútbol profesional de Tigres o de Rayados, lo tienes que comprar en reventa más o menos a 5 veces su valor. Eh, Tienen Siempre las vendidos, canchas llenas. tienen vendidos los boletos, todos los boletos de toda la temporada. Con Mirá vos. decirte, yo vivo aquí en Monterrey, y en varias ocasiones se han dado finales o semifinales entre el equipo de Tigres y Morelia, por ejemplo. Entonces yo vivo en Monterrey, pero le voy al Morelia. En Morelia fue donde viví cuando yo era universitario y Claro. era mi equipo, ¿verdad? Que ya ahorita Era tu equipo. lo vendieron a Mazatlán, pero bueno. Entonces, para mí era más fácil ir a verlo a Morelia, que me queda a 8 horas de carretera, a 1,000 kilómetros de distancia. Claro. Era más fácil conseguir boleto para ir a verlo allá que verlo aquí. Mirá vos. Imagínate entonces, para verlo, iba a Morelia a ver la ida, por ejemplo, y la vuelta la veía aquí en Monterrey, pues en algún bar, en algún restaurante, ¿verdad? Nada más Sí, imagínate. Alberto, nos quedan 2 minutitos. La verdad que voló el tiempo. Sí, voló muy Me rápido. encantó la charla, muy entretenida y bueno, el tiempo pasó volando. Te agradezco Sí, enormemente que te hayas tomado un tiempito para charlar un poco, para conocerte y bueno, no, muchas conocer lo que gracias. haces ahí en tu Gracias. querido México. Estoy encantado de haber participado en la charla. Te agradezco. Para mí Qué bueno. realmente es un honor que me hayas invitado. Soy muy contento y pues No, qué bueno que fue de tu total agrado, ¿verdad? Aquí estoy. no, me encantó, me encantó. Viste cuando vos estás hablando y no te das cuenta del tiempo, no llevas Del el tiempo. tiempo. Y acabo de mirar y falta 1 minuto. Así Fíjate que nada quiere más. decir que la charla estuvo muy buena, Muy buena y se nos pasó volando. seguro. Un placer, Gonzalo. Y aquí estamos a la orden. Seguimos conectados por privado, así que cualquier cosa que necesites, sabes que siempre estoy a las órdenes, ¿eh? Muchas gracias, Gonzalo. Igualmente, cualquier información, cualquier cosa, con todo gusto, ¿verdad? Dale, Alberto, te mando un abrazo grande. Gracias igualmente para ti. Buen día. Chao, chao.